La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Largas a la gripa. Aprisa. Tome Desentriol B comprimido descongestionante. 5 medicamentos reunidos en un comprimido que actúa. Aprisa. Y descongestiona la nariz. Aprisa. Contra los malestares de la gripa. Aprisa. Tome Desentriol B comprimido descongestionante. Indudablemente. Desentriol B. Desenfriol D, aceptado por el comité organizador de los Juegos de la 19ª Olimpiada. Hola amigos, muy buenas tardes. No se equivocaron de estación. Este comercial que acabamos de pasar es a propósito para evocar justamente lo que hace 50 años ustedes, yo, los que tengan mi edad por supuesto, pues seguramente recuerdan que estaban vigentes tanto en el radio como en la televisión. Una manera pues para ambientar el programa de hoy. Bienvenidos como siempre a la historia que quiero vivir. Les agradezco mucho que estén con nosotros aquí transmitiendo en vivo. Ya saben, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. Ya saben ustedes que en alguna que otra ciudad del interior del país en donde podemos vencer a los automóviles de lujo, pero llegamos también por supuesto a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y eso sí, a todo el territorio nacional, a todo el mundo inclusive, donde hay internet, a través de la página www.radioformula.com.mx. Les recuerdo que estamos aquí en vivo y que para comunicarnos están a su disposición nuestras vías electrónicas como son el correo villalpandohistoriador@gmail.com, el Facebook Villalpando y la historia. Pues bueno, esta entrada del comercial que acabamos de escuchar, repito que se escuchaba hace medio siglo, vamos a en cada segmento del programa de hoy introducir justamente con uno distinto de los que las personas escuchábamos o veíamos en la televisión, porque ya había tele, recuerden, ya lo platicamos, hace exactamente 50 años. Pero primero, gracias a doña Fernanda Telles que me está escribiendo. Me dice que tenga muy buena tarde, que está allá esperando la clase. Nos manda un saludo de la Ciudad de México. Y me pregunta que qué tan cierta fue aquella relación sentimental entre Irma Serrano y Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, es tan cierta como lo contó ella misma. La fuente por la cual conocemos que existió este romance, esta aventura extramarital, adulterina, como ustedes quieran llamarla, es precisamente ella misma que lo contó en un librito espantoso, por cierto, que se llama A Calzón Amarrado. Lo único que sacamos como conclusión, y con todo respeto lo digo, es que tenían pésimo gusto los dos, tanto don Gustavo como doña Irma. Gracias a don Manuel García, nuestro amigo de Querétaro, que hoy nos saluda desde Cuernavaca, pero no se está perdiendo el programa. Muchas gracias. Igualmente, don Alfonso Rodríguez Barrera, que no entendió muy bien la semana pasada qué dije cuando Gustavo Díaz Ordaz nos engañó con la verdad. Bueno, es muy sencillo. El propio Enrique Krause, que es el que plantea esta disyuntiva, se pregunta que si a raíz del informe quinto de gobierno de Díaz Ordaz, cuando se acuerdan que lo comenté, asumió la responsabilidad personal, ética, jurídica, histórica, política de los sucesos del 68, quizá nos engañó con la verdad, quizás sí fue cierto y él era el único responsable, el único causante, y pues con esto se harían a un lado aquellas versiones que por ejemplo le achacan a Luis Echeverría las órdenes de la matanza o a cualquier otro tipo de responsable. Probablemente Díaz Ordaz nos engañó diciendo la verdad, él sí fue el verdadero responsable. También gracias a don Rolando Orozco, que nos saluda desde Puebla, Zaragoza, como siempre, se lo aprecio enormemente, muchísimas gracias. Y también quiero agradecerle su comentario amable a don Enedino Pérez, que nos está escuchando, a César Daniel Vivar Mariscal, que también nos está escuchando, a don Carlos Prado, que está allá en Torreón. Por cierto, me dice don César Daniel Vivar Mariscal, seguramente al respecto del comercial, que es historia a final de cuentas. Sí, efectivamente es historia porque es lo que vivimos aquellos que lo escuchamos. Bueno, el 68 es muchas cosas más que el movimiento. Efectivamente, desde hace pues algunas semanas, como ustedes bien se habrán dado cuenta, en el escenario nacional parece ser que no hay otra cosa de qué hablar. Y hemos llegado inclusive a extremos francamente
francamente curiosos en el que pues hemos exagerado la nota a mi juicio. También quiero mencionar que esta cuestión de quitar las placas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz en las estaciones del metro me parece algo verdaderamente, pues francamente fuera de lugar. Ya en ese plan, si vamos a borrar la historia quitando placas, pues déjenme darles una muy mala idea que seguramente nuestros amigos que nos escuchan me van a regañar por decirla. Pero si hay que quitar placas, miren, en la columna de la Independencia hay una placa que dice que la inauguró Porfirio Díaz. Entonces a lo mejor también se puede borrar la historia de un plumazo y quitamos placas, así como el nombre de don Gustavo de cualquier otra persona. Pues faltaba más. Bueno, vamos al programa de hoy. Repito, el 68 tiene muchas cosas. Déjenme decirles primero algo bien importante, que ya lo habíamos tratado hace algunas semanas, pero es un buen año para México. Estamos acostumbrados a escuchar nada más de la represión al movimiento estudiantil, pero si ustedes me escuchaban hace algunos meses, cuando hablamos de la economía de la época del desarrollo estabilizador, recordarán que dije yo que el 1968 fue un muy buen año para los mexicanos en términos económicos. Miren, simple y sencillamente, el tipo de cambio de pesos por dólares estaba estable desde hacía ya muchos años, más de 10 a 12.50. La inflación, amigos, la inflación era del 2.43% anual. Nada, ya la quisiéramos al día de hoy, pero sobre todo ya quisiéramos el Producto Interno Bruto de ese año de verdadero crecimiento y desarrollo económico que tuvo México, porque alcanzamos el 9.42%. Una cifra verdaderamente impresionante. Recuerden que hace años que no llegamos ni al 3 o al 4. Esto era crecer y se debía en buena medida a las políticas económicas que, si bien tenían sus reservas, como lo confesaba el propio secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, en ese momento eran suficientes para darle un verdadero aliciente a la población, sobre todo porque el salario mínimo en ese momento, a 28 pesos con 50 centavos, era, conforme al índice de pobreza, suficiente más o menos para alimentar a una familia de 4 personas. Es un año pues interesante, importante. Déjenme mencionarles algo importante también. El gabinete presidencial del presidente Díaz Ordaz tiene figuras de primera línea. Evidentemente, si lo calificamos en bloque y seguimos con la idea de que el presidente Díaz Ordaz es simplemente un asesino, pues echamos a la basura toda la obra de gobierno que se pudo hacer en ese tiempo, que incluye por supuesto el metro de la Ciudad de México, aunque hoy pues les da pena decir que lo inauguró Díaz Ordaz. Y tenía, miren, el secretario menos brillante, el menos lucidor, el menos destacado, era precisamente el más gris y oscuro secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Había sido un burócrata que había ido ascendiendo, no tenía mayores méritos que ser parte de la estructura de gobierno oficial, había ido poco a poco creciendo en su carrera, ocupando diversos cargos siempre hacia arriba, y finalmente se quedaría en la Secretaría de Gobernación, y a la larga pues va a ser el heredero presidencial. Pero fuera de él, hay nombres verdaderamente relevantes en el gabinete presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, como, para empezar, don Antonio Ortiz Mena, de quien ya hablamos mucho hace algunos meses, el secretario de Hacienda, que había repetido después de ocupar también el mismo puesto en el gabinete de Adolfo López Mateos, y es el autor de lo que se conoce como el milagro mexicano, del cual él mismo advirtió que debería salirse a través de un programa de libre comercio con los Estados Unidos, cosa que Echeverría se negó y nos llevó la trampa, como todos sabemos muy bien. Había también otro ser excepcional, esta vez en la Cancillería, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, don Antonio Carrillo Flores, un hombre de una familia prominente, hijo de aquel músico don Julián Carrillo, el inventor del sonido 13, hermano de don Labor Carrillo, rector de la universidad que ya lo había sido Nacional Autónoma de México, un hombre pues brillante. El general Marcelino García Barragán en la Secretaría de la Defensa, como sabemos, don Octaviano Campos Aras en Industria y Comercio, don Juan Gil Preciado en Agricultura y Ganadería, un hombre brillantísimo, don José Antonio Padilla Segura en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que será quien después cree el CONALEP, tan importante para México. Es obra de este hombre, un hombre brillante,
José Antonio Padilla Segura. El gran escritor mexicano Agustín Yáñez, el autor de Al filo del agua, era el secretario de Educación Pública. El almirante Antonio Vázquez del Mercado, un oficial naval destacado que había sido de los que trajeron los barcos españoles en los años 30 que México pudo comprar en aquel tiempo, es el secretario de Marina. Don Salomón González Blanco es el secretario del Trabajo. Don Emilio Martínez Manatú, un hombre importante cercano al presidente, es el secretario de la Presidencia. Con él trabaja como director jurídico de la Presidencia de la República José López Portillo, que después, años más tarde, también será presidente de la República. También hay que destacar, por supuesto, a don Julio Sánchez Vargas, entre otros, como Procurador General de la República, y al general y licenciado Alfonso Corona del Rosal, como jefe del Departamento del Distrito Federal, y otro general, pero esta vez médico, el famosísimo hoy abuelo del senador por Puebla, Moreno Valle, que era el secretario de Salubridad y Asistencia. Era un gabinete, créanmelo, brillante, importante, de hombres que tenían, pues, francamente, prestigio personal. Todos, quizás el menos prestigiado, el más desconocido, lo era el secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Volvemos enseguida. Ahora los sabores de hielo tienen un nuevo saborcito que chifla. El nuevo saborcito de hielo me chifla. A mí también. Gelatinas hielo con un nuevo saborcito que... Amiguito, colecciona réplicas de medallas olímpicas gratis. Viene una en cada paquete de hielo. Estamos aquí, amigos y amigas, de nueva cuenta, escuchando estos deleites de comerciales antiguos de hace 50 años. Ya ven, promovían hasta medallitas olímpicas como réplicas ahí en las propias gelatinas estas que ya no existen. Pero bueno, eran los tiempos en aquella época, así se estilaba la mercadotecnia. Muchas gracias por sus amables mensajes, le aprecio muchísimo a doña Aurora Romero, y le agradezco mucho lo que piensa de mí, se lo aprecio enormemente, así como a su amigo Santiago Rosas desde Puebla, a don Jaciel Ponce, que dice que si el sexenio de Díaz Ordaz lo peor es Tlatelolco, ¿qué es lo mejor? Bueno, la estabilidad económica, Los 6 años fueron verdaderamente sólidos en materia económica y con elementos de progreso material interesantes como el propio metro de la Ciudad de México. Doña Aurelio Duarte Ávila, que dice que llegó tarde a clase, pero que está en Puebla porque está fuera del aire la 11:20 AM, que me está escuchando por internet. Don Jorge Gallo, muchas gracias, dice que está escuchando este atinado programa, muy amable. Hay que recordar que según dice Irma Serrano la Tigresa, que estaban los dos acurrucaditos, ella y don Gustavo, mientras sucedía lo de Tlatelolco. Bueno, ahí le falló la Tigresa, eso dice ella, pero sabemos que estaba en Guadalajara y no con ella. Don Daniel Hernández, que qué libro le recomiendo sobre la Revolución Mexicana. Bueno, hay varios, busque, por ejemplo, hay uno muy bueno que escribieron recientemente Pedro Salmerón en coautoría, no me acuerdo con quién, pero muy bueno, se lo recomiendo. Ahorita le doy el dato en el intermedio, con todo gusto. Ese es un libro moderno, muy bueno, sobre la Revolución Mexicana de Pedro Salmerón, que es una garantía en estas materias. También le quiero agradecer infinitamente y rápidamente a don Iván García, nuestro amigo que está presente, muchísimas gracias. Don Pedro Gabriel Esparza Tejeda dice que está presente, también se lo agradezco mucho. Don Alberto Flores, también le agradezco infinitamente. Me dice que existían diferencias entre el secretario de la Defensa y el jefe de Estado Mayor Presidencial. Sí les existieron, las platiqué un poco hace 8 días, y que si existió algún atentado en contra de Díaz Ordaz, no que sepamos, no hay ninguno de ellos. Don Carlos A.G. Almazán, también le agradezco infinitamente que él y doña Olivia son egresados de la primera generación de construcción urbana del CONALEP. Pues sí, precisamente es la que edificó o construyó, diseñó como plantel de educación técnica don José Antonio Padilla Segura. Don José Naón, muchísimas gracias, también le aprecio enormemente. Y Tony Fuentes, que qué piensa de que el historiador Paco Taibo le den la dirección del Fondo de Cultura Económica. Tony Fuentes del Hermosillo. Bueno, pues que le vaya bien al Fondo de Cultura Económica. Él hay que reconocer que es un historiador de polendas. Quizás su manera personal de ser, pues a mucha gente no le agrade, pero yo espero que el Fondo de Cultura Económica, que es una institución muy respetable mexicana, alcance con él otro tipo de dimensión. Simple y sencillamente, pues a esos hay que desearles lo mejor, porque si les va bien a ellos, amigos, le va bien a México. Eso es lo que hay que recomendarle a todo mundo. Bueno, y hablando de libros de una vez y del Fondo de Cultura Económica, ¿qué se leía
en ese año de 1968. Miren, había 3 libros que eran el furor de las personas que en aquel tiempo gustaban de la lectura. 2 de ellos mexicanos y 1 de ellos extranjero. El extranjero es, por supuesto, Gabriel García Márquez, con su obra imponente 100 años de soledad. Salió a la luz pública en 1967, pero en lo que llega a México se distribuye, lo que ustedes quieran. El año de lectura completa y cabal de 100 años de soledad es en 1967, cuando todos los mexicanos que gustan del placer de leer están leyendo esta magnífica y maravillosa novela que finalmente a la larga, como todos sabemos, merecería para su autor el premio Nobel y el ser reconocido como una especie de segundo Cervantes por ser tan importante su aporte para la construcción de la lengua española, particularmente desde América. También se leen 2 libros bien interesantes. Miren, uno de este famoso historiador y antropólogo, don Fernando Benítez, ya fallecido, que escribió un libro que publicó Editorial Era, que se llama En la tierra mágica del peyote. Recuerden que es el año de las drogas, cuando la marihuana, el LSD están pero en todo su apogeo, y también, pues evidentemente, se descubre por esos mismos años que en México, en las culturas prehispánicas, se acostumbraba también a utilizar este tipo de alucinógenos. En Oaxaca, ¿se acuerdan de María Sabina y los hongos? Que César Castaneda vino a averiguar y escribir sobre ellos. Y también el peyote. Y el peyote es literalmente una droga que se utilizaba en las ceremonias prehispánicas, y que Fernando Benítez decide escribir un libro sobre él y sus efectos. Pero hay otro libro, y que fue escrito a toda prisa, producto de la propia experiencia del autor, que logró entrevistar en París, en Francia, a muchos participantes del movimiento estudiantil de mayo de ese mismo año de 1968, y un libro que yo les recomiendo porque, aunque es breve, es verdaderamente intenso y muy bien escrito, de Carlos Fuentes. El libro se llama París, la Revolución de Mayo, lo publicó también Editorial Era. Salió, fíjense, a finales de julio de 1968. Y esto lo sé bien porque debo platicarles a manera de paréntesis que estos días tuve oportunidad de revisar una colección completa de la revista Siempre, que tengo a mi alcance, y pues me leí todo el año de 68, y allá aparece de pronto la novedad editorial de Carlos Fuentes con la Revolución de Mayo de Editorial Era. Costaba nada más 10 pesos el librito, y créanme lo que en 2 meses se vendieron 2 ediciones completas, de haber sido un tiraje de 3 o 4 mil ejemplares cada una, lo cual significa que los muchachos mexicanos estaban muy bien enterados de lo que estaba sucediendo en Francia. Seguramente también allí comprendieron por la lectura de este libro importantísimo de Carlos Fuentes que quizás el fracaso del movimiento estudiantil de 68, y voy a decirlo con toda responsabilidad, se debió a la falta de apoyo que tuvieron por el resto de la sociedad mexicana. Quizá los padres de familia estarían con ellos, pero fuera de ahí, nadie más. Francia fue exitoso el movimiento porque tuvo, como lo platicamos en su oportunidad, la reunión de los estudiantes con los obreros y los sindicatos. El movimiento popular francés, con estas 2 ramificaciones, por un lado la masa estudiantil y por otro lado la masa laboral, fue lo que puso a temblar al presidente general Charles de Gaulle. En México, los obreros, ni los campesinos, ni los sectores populares, nadie se va a adherir al movimiento estudiantil, que además tendrá como sede, a diferencia de Francia, que fue en todo el país, aquí en México únicamente va a suceder en la propia capital de la República Mexicana. La gente iba también al cine. En aquel tiempo estaba de moda en cartelera una película mexicana que se había estrenado a final del año anterior, pero siguió vigente todo 1968, que se llamó Los Caifanes. ¿Se acuerdan de ella? Con la participación en papel estelar de Julissa, también Enrique Álvarez Félix, el hijo de María Félix, también Sergio Jiménez y otros. Hasta el cantante, nuestro amigo Óscar Chávez, este gran cantante mexicano de protesta, pues en esta película extrañísima
que es una banda de muchachos que está de reventón en diversos antros de la Ciudad de México. Bueno, esta película causa furor entre la juventud y todos quieren ser como Caifanes. También, por supuesto, fíjense del otro lado de la moneda, hay una cantante que está de moda que viene a México, que es español y que hace conciertos primero de corte mercantilista en aquel centro nocturno llamado El Patio, pero también cantó en Alameda y se llenó la Alameda, la Alameda Central con más de 25,000 personas que en febrero de ese año fueron a aplaudirle. Nada más ni nada menos que Rafael, el Divo de Linares, cantando sus primeras y exitosísimas canciones y por supuesto enloqueciendo a las señoritas y señoras mexicanas. Había naturalmente pues prensa, se podía perfectamente bien leer el Universal, el Novedades, el Excelsior, el Heraldo, el Sol de México, el Día, el Nacional, que era el oficial, pero había también revistas, sobre todo dos, Siempre, de Pajés Yergo, que era una revista bastante independiente, ahora que tuve oportunidad de leerla, con muchísima crítica, inclusive artículos muy duros como los de Carlos Monsiváis, o caricaturas también furibundas en contra del gobierno, como las de Eduardo del Río Ríos, y había otra más que se llamaba ¿Por qué?, de un periodista de apellido Menéndez, que fue la que de alguna manera más destacó y dio a conocer los sucesos de la represión estudiantil. Había pues muchísimas cosas que hacer. Había televisión, ese año, como ya comentamos, se inicia la televisión ya a colores, inclusive algunos de estos comerciales que estamos escuchando en su versión televisiva ya son a colores, bastante rudimentarios, pero a colores ya y muy bien hechos, y la gente acostumbraba en las mañanas levantarse a escuchar, a ver por televisión el diario Nescafé con Jacobo Zabludowski, y en las noches las familias se reunían a ver la telenovela Los Caudillos, que protagonizaba Silvia Pinal con Enrique Lizalde. En el papel de Hidalgo lo hacía, ay Dios mío, ya se me fue el nombre del actor que hacía el papel de Hidalgo, Enrique Rambal, perdón, ya se me estaba olvidando, y que finalmente era la primera telenovela histórica que hacía lo que en aquel tiempo se llamaba Telesistema Mexicano, bajo la producción de Ernesto Alonso, y esto eran de alguna manera los rituales de la televisión mexicana. Por lo tanto, es falso que Zabludowski en la noche del 2 de octubre haya dicho hoy fue un día soleado, porque su noticiero, amigas y amigos, era en las mañanas, era todos los días a las 7 de la mañana. Volvemos enseguida. Yo soy refresquero de acá, de este lado, tiqui 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 tiquita, y vendo aguas frescas al gusto de acá. Nomás échate una probadita. Sabor de guanábana, de horchata sabrosa, de roja jamaica y de tamarindo. Refrésquese con cualquiera de los 4 ricos nuevos sabores típicos de Kool-Aid. Al gusto de acá, aguas frescas Kool-Aid. Pues ya estamos aquí de nueva cuenta, amigas y amigos, con estos comerciales simpaticones de hace 50 años. Muchísimas gracias. Le aprecio a don Alfonso Rodríguez Barrera que me pregunte y me dice que su mamá le platicaba que se atentó contra la vida de Díaz Ordaz cuando ya quizás no era presidente, que le dieron el pitazo y que hasta él mismo esperó a quien lo quería ultimar. No es falso, como usted me pregunta, no. Si usted observa la biografía que escribió de Gustavo Díaz Ordaz, Enrique Krause, en su libro La Presidencia Imperial, ahí narra ese episodio que sucedió mucho tiempo antes, incluso en la ciudad de Puebla, cuando él era funcionario estatal. Efectivamente, él se dio cuenta que lo iban a matar o que lo que estaban siguiendo, dio la vuelta y enfrentó directamente al asesino, incluso hasta lo desarmó. O sea, sí fue cierto absolutamente. Doña Rosa Araceli Rotech, también muchas gracias, que están padres los comerciales, que es bonito escuchar cómo era esa época y ayuda a ambientar historia, y recomienda como libro La Revolución Mexicana el de José Vasconcelos, La Tormenta. No, pero esa es una memoria personal, doña Rosa Araceli. Nuestro amigo que nos preguntó pide un libro de historia de la Revolución Mexicana, no una memoria personal de la Revolución Mexicana. Y ya me acordé del título del otro autor. Se llama Breve Historia de la Revolución Mexicana, escrito por Pedro Salmerón y Felipe Ávila. Pídalo, está a la venta, salió este año apenas, hace algunos meses. Es un libro excelente y creo yo muy, muy conveniente. Don Raúl Tamayo, que nos escucha como siempre desde Indianápolis, se lo agradezco infinitamente. Y bueno, hay otros más, pero vamos a dejarlos para ratito. Don Antonio Palmos Leiva dice que es la mejor clase de historia que existe en la radio. Júpiter DBC me saluda y me dice que gracias porque hace 8 días saludé a su esposa y ya lo perdonó. Qué bueno, me da mucho gusto.
también don Jaciel Ponce, que si... Ah, no, ya lo había comentado, así que vamos a seguir. Bueno, ese año de 1968, ya para entrar a temas más serios, ocupó la atención de los mexicanos otro tema verdaderamente importante y de primer orden. Cuando hablamos del 68, ustedes recordarán que a partir de ese año se autorizó la venta en farmacias de las píldoras anticonceptivas, no solo en México, sino en buena parte del mundo. Habían sido ya hechos los exámenes y pruebas de laboratorio que exigen las autoridades que regulan las cuestiones de médicas y farmacológicas. Se autorizó ya su consumo público, se pusieron a la venta, y la píldora anticonceptiva será uno de los elementos fundamentales para entender lo que se conoce como la revolución sexual, particularmente entre los jóvenes. Exactamente en julio de ese mismo año de 1968, quizás como una reacción, yo diría, natural según la mentalidad de entonces, la Iglesia Católica reaccionó en contra de la píldora anticonceptiva. Quizás ustedes han escuchado hablar, pero ese año el Papa Paulo VI, en julio de 68, publicó y dio a conocer su famosísima encíclica Humane Vitae, la vida humana, que es la posición oficial de la Iglesia Católica, al menos en ese momento, en contra de los métodos artificiales para evitar la concepción y la fecundidad en las mujeres y en las parejas en realidad. Es una posición en la cual el Papa destacó particularmente la responsabilidad de los padres, el deber de procrear y el derecho, ¿sí?, de espaciar a los hijos, pero mediante métodos naturales que son simple y sencillamente el cuidado de la continencia, por una parte, el propio ritmo de menstruación de las mujeres y métodos que estaban lícitamente permitidos desde el punto de vista de la moral católica, condenando abiertamente, directamente, los métodos artificiales de contraconcepción, como sería la píldora. Este es el debate profundísimo de los primeros meses del año y que finalmente será opacado por las noticias que provienen del resultado del movimiento estudiantil y de su represión. Pero el debate de fondo que está subyacente en la sociedad mexicana es este. Los sacerdotes cada domingo, a la hora del sermón, en el púlpito de las iglesias, en una sociedad que para ese momento es mayoritariamente del más del 90% católica, les toca escuchar las regañizas que endilgan los sacerdotes, acusando de lo que ustedes quieran, de los pecados más nefandos a todas aquellas personas, particularmente mujeres y especialmente mujeres solteras, que usaran píldoras anticonceptivas, por supuesto, bajo los estrictos cánones de la moral católica muy cerrada de aquel tiempo. Esto sucede, naturalmente, en los templos católicos, pero el debate sale a la plaza pública. El cardenal de México, Monseñor Miguel Darío Miranda, también se avienta sus buenas filípicas en contra de los anticonceptivos, siguiendo la idea preconizada por el Papa Pablo VI. En los colegios particulares católicos, que eran casi la gran mayoría de los particulares, por supuesto, naturalmente hay una severísima y durísima campaña que pues hacía temblar a los jóvenes y a las niñas en los colegios de monjas, particularmente respecto de las gravísimas consecuencias que traería cuando llegasen a la vida eterna el haber utilizado esos artilugios del demonio que son las píldoras anticonceptivas. Y naturalmente el debate llega hasta las casas, en donde los padres, en aquel tiempo que no, sobre todo los padres varones, que no hablan de cuestiones sexuales con sus hijas, le encomiendan a las madres de familia que sean ellas las que les pongan las advertencias y amenazas de llegado el caso de todo lo que iban a sufrir si utilizaban ese tipo de artilugios de las píldoras anticonceptivas. Eran casi vistas como un pecado, y las chicas de entonces, supongo, debían utilizarlas en secreto, guardarlas y pues esconderlas de su mamá o de sus tías o de sus abuelitas. Era pues el debate importantísimo de ese año, junto con otro más, el debate que desde 1968 se suscita porque el presidente Díaz Ordaz ya desde principios de año 68 desea otorgar la ciudadanía
disminuyendo la mayoría de edad de los 21 a los 18 años. ¿Ustedes se acuerdan que se dijo que Díaz Ordaz lo hizo para poder reprimir de manera más fácil a los jóvenes? Pues no, en realidad el decreto se publicó hasta diciembre del 69 y en 68 no lo quisieron hacer precisamente para evitar que se usara políticamente con este argumento de que con los jóvenes reducida su edad podrían ir fácilmente a la cárcel. Así que el presidente Díaz Ordaz mejor lo pospuso. El movimiento pues es una cosa que se deja venir, que de repente aparece en México y desde el primer momento el propio Díaz Ordaz dijo que era un movimiento artificial con la finalidad de obstaculizar, desestabilizar a México, particularmente en atención a que estaban muy próximos la inauguración de los Juegos Olímpicos, la Olimpiada de México, que sería nuestro primer gran escaparate internacional, la primera vez que el mundo venía a ver a México y por lo tanto Díaz Ordaz estaba convencido de que estos muchachos revoltosos no eran más que unos desordenados, seguramente alentados por alguien, probablemente del exterior, quizás de una infiltración comunista, cosa que nunca se va a probar con claridad, y por eso pues el movimiento va a alcanzar mucho escándalo en los medios de comunicación. Recuerden ustedes que el 2 de octubre precisamente ya estaba cubierto por muchos periodistas internacionales que ya habían llegado a México para estar presentes en la Olimpiada, como la famosísima reportera italiana Oriana Fallaci, que está presente en el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, donde va a ser inclusive malherida. Así que están todos a la espera de ver qué pasa. Pero en la revista Siempre encontré un dato muy interesante. ¿Se acuerdan, amigos, los de mi edad por supuesto, de aquel gran cronista deportivo y hombre muy culto que era don Fernando Marcos? ¿Se acuerdan de Fernando Marcos? Bueno, este hombre era además articulista en Siempre y escribió un artículo que me parece verdaderamente revelador de lo que estaba pasando. Él creía que los muchachos no querían desestabilizar la Olimpiada, sino que querían utilizar la Olimpiada para darse a conocer y expresarse y encontrar resonancia mundial en su anhelo de buscar un cambio democrático para México. Muy certero lo que dijo don Fernando Marcos, pero sin embargo esos días se van a oscurecer con la muerte de un gran poeta español que vivía en México, el famoso León Felipe, a quien yo tuve oportunidad de conocer y tratar, porque en una ocasión mi padre y mi tío Luis Bruno Ruiz me llevaron al café Tupinamba, ahí en el centro, y ahí estaba sentado, pude saludarlo, tenía yo 10, 11 años de edad, al poco tiempo va a morir, pero es un poeta que escribió cosas magníficas y simplemente déjenme recordarles un poema de él que a mí se me hace el catolicismo más sublime que puede haber. Hazme una cruz, sencilla carpintero, sin añadidos ni ornamentos, que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente rectos, los brazos en abrazo hacia la tierra, el mástil disparándose a los cielos, que no haya un solo adorno que distraiga este gesto, este elemento humano de los dos mandamientos, sencilla, más sencilla, hazme una cruz sencilla, carpintero, así decía León Felipe, un comunista que era profundamente católico. Estas son las contradicciones de la vida en un hombre magnífico que va a morir el día 18 de septiembre de 1968 y lamentablemente pues su muerte pasa desapercibida en medio ya de las noticias que están llegando con el movimiento estudiantil. El propio Don Felipe tiene una poesía hermosísima que ustedes han escuchado alguna vez que dice así, es breve, por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. Y esta gran presencia de las letras castellanas en México fallecería ese año de 1968. Volvemos enseguida. Ponga un toro en su vaso, el toro de veterano, símbolo de la regia madurez que le viene de casta. Brandy veterano, hecho en México con las más finas uvas y el tradicional proceso de elaboración de la casa Osborne. Veterano, sabor maduro, el sabor que no se ahoga en un vaso de agua. Ya estamos aquí, mientras escuchamos estos comerciales que no se ahogan en un vaso de agua de hace 50 años. Gracias a doña Patricia Murillo, que me dice que le encanta el programa, se lo aprecio enormemente. Don Ángel Morales me da un tipo muy interesante que se me había pasado, pero dice que
¿Le parece correcto que se exprese así uno del presidente Díaz Ordaz? Porque tuvo partes buenas y partes, por supuesto, muy criticables, pero que también hay que decir, y esto se me hace muy relevante, que tenía todo el apoyo de la clase política de entonces, como lo fueron los diputados, senadores, los burócratas, la prensa, y que entre ellos, entre los servidores públicos que estaban apoyando al presidente, pero hoy ya se les olvidó, estaban personajes como Porfirio Muñoz Ledo. Efectivamente, era muy joven entonces don Porfirio, pero ya estaba en las lides políticas. Recuerden que al siguiente sexenio pues va a ocupar posiciones interesantísimas ya bajo el presidente Echeverría como subsecretario de la presidencia primero, y de ahí despegará ya su carrera importantísima que ha tenido hasta el día de hoy, pero empezó en aquellos años justamente formando parte de la burocracia del partido oficial que apoyó al presidente Díaz Ordaz, que había tenido la idea, y quizás una muy buena idea, de que la Olimpiada de México como escaparate internacional fuera acompañada por un movimiento cultural que él llamó la Olimpiada Cultural, bajo un eslogan, bajo un lema, que era todo es posible en la paz, y hasta con una campaña publicitaria con una palomita blanca, que fue el símbolo, y que para ello después contratarían a un gran diseñador norteamericano, Lance Wyman, que junto con don Pedro Ramírez Vázquez, nuestro gran arquitecto, y este otro artista, Matías Gueritz, también mexicano, muy, muy brillantes, diseñaron lo que sería el logotipo, las formas gráficas oficiales que ustedes pueden ver perfectamente bien en el anuncio que puse en Facebook, y de lo cual hasta vestidos hizo para las edecanes, con estos símbolos gráficos que el propio Lance Wyman comentó y reconoció que provenían de la cultura huichola. Tomó como inspiración nuestro arte huichol, que tiene esta serie de líneas que ya estilizadas darían como consecuencia las letras y el logotipo oficial de México 68. Hay que comentar también que durante la Olimpiada Cultural un mexicano va a destacar enormemente, Salvador Novo, este gran poeta, este gran cronista, que era un intelectual orgánico, estaba al servicio del régimen y cobraba del régimen, por supuesto, y resulta ser que ese año pues verá recompensado su trabajo, primero con un éxito rutilante internacional, porque dentro de la Olimpiada Cultural a Salvador Novo le tocó dirigir, crear, concebir, escribir el guión del espectáculo magnífico que fue durante mucho tiempo el orgullo de México ante el mundo, el de luz y sonido en Teotihuacán. ¿Se acuerdan, amigos? Hace muchos años el espectáculo de luz y sonido de Teotihuacán, bueno, fue diseñado, creado, concebido, escrito por Salvador Novo, que verá recompensado su talento enorme con el premio increíble de que la calle en que vivía allí en Coyoacán, fuese cambiado su nombre y le fuese impuesta ahora como nombre de esta arteria de la Ciudad de México, Salvador Novo, como sigue hasta la fecha. Pero Salvador Novo cometió una torpeza. Le preguntaron en el Excelsior que qué opinaba acerca de la intervención del ejército mexicano en la ciudad universitaria que había sido tomado por los soldados, y Salvador Novo dijo con un desparpajo, no sé si en broma o en serio, que era la mejor noticia que recibía en ese día. Bueno, no se la acabó. Los estudiantes en la noche llegaron a la casa de Salvador Novo allá afuera y con pintura, con brochas, garrapatearon en las paredes: Novo con los soldados, Novo, mejor escribe la crónica y la toma el UNAM, o, haciendo una clara referencia a su homosexualidad, popular entre la tropa era chavita. Pues sí, seguramente lo quisieron atacar con eso, y esto pues va a significar para Novo en sus propias crónicas una verdadera tristeza. Los muchachos daban por pintar las paredes en todas partes cuando asaltaron el Zócalo y tomaron el Zócalo y cambiaron la bandera nacional e izaron en el astabandera la bandera rojinegra de huelga. Algún bromista dijo que más bien era la camiseta del club de fútbol Atlas, igual de rojinegra, pero también utilizaron la brocha y la pintura para garrapatear tontería y media en Palacio Nacional con algunas frases muy simpáticas. Por ejemplo, sal al balcón, chango hocicón, como le decían al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Don Gustavo respondió con una serie de declaraciones como aquella muy famosa de que hemos sido tolerantes hasta extremos criticables, pero cuando lo insultaron directamente diciéndole chango, hocicón, asesino y una serie de lindezas de toda índole, el propio presidente Díaz Ordaz dijo: la injuria no me ofende, la calumnia no me llega, el odio
no ha nacido en mí. Y dijo además también que no era posible admitir que las universidades hubiesen dejado de ser parte del suelo patrio y que se encontraran sustraídas del régimen constitucional, por lo cual, decía Gustavo Díaz Ordaz, la policía debía intervenir, proceder con prudencia, pero con la debida energía, eso sí, porque el orden jurídico no es una simple teoría, ni es un capricho de él, era una necesidad colectiva vital, sin la cual no podían existir las sociedades. Y por ello, amenazó con toda claridad diciendo que defendería los principios y arrostraría las consecuencias. Y entonces estaba en Guadalajara y salió una fotografía de él en la cual extendía la mano y la ofrecía, aquí está mi mano, en señal a los estudiantes. Y entonces, amigos, aparecieron los primeros memes de la historia. La fotografía fue reproducida y en algunos lugares se le ponía: a esa mano primero hay que hacerle la prueba de la parafina para ver si no había disparado armas de fuego. O bien le pintaban una pistola en la mano, diciendo: este es el presidente, y la mano tendida con una pistola. Son los primeros memes de la historia de México utilizados a partir de esta fotografía en la cual el presidente Gustavo Díaz Ordaz extendía la mano en apoyo o más bien convocando a los estudiantes a dialogar. Naturalmente, la prensa oficial, el Excelsior de entonces, el Novedades, no se diga, el Universal, bueno, el Sol de México, el Heraldo, todos ellos decían que la voz de Díaz Ordaz era la voz que define, orienta y clarifica. Porque la prensa estaba totalmente vendida, salvo uno que otro medio, como decía yo, la revista ¿Por qué? O la revista Siempre. En esta revista Siempre, debo decirles que me encontré una magnífica caricatura a 2 planas completas, obra del famoso caricaturista Eduardo del Río Ríos, que seguramente contaba con el apoyo y el aval de Pajés Yergo, el director de la revista, en esta revista tan políticamente importante en la historia de México, y en la cual Ríos planteó que la prensa mexicana en general, y no se diga la radio y la televisión de entonces, estaban completamente vendidas y a las órdenes del gobierno. Tituló la caricatura A pesar de todo. Y entre los monitos que él dibujaba con su forma tan graciosa de hacerlo, los textos que les voy a comentar son verdaderamente interesantes. Dice él: el ejército seguirá siendo llamado servidor del pueblo. Los granaderos seguirán siendo calificados protectores de la sociedad. La indignación contra la violencia que sentimos muchos va a ser, para la mayoría, hacer el juego al comunismo internacional. La resistencia a la violencia oficial, claro, van a decir que es guerrilla urbana. La ineptitud probada de los funcionarios, los periódicos dirán que es tacto y prudencia de las autoridades. Los presos políticos dirán que son criminales del orden común. La represión dirán que es la defensa de nuestras libertades. Los comentaristas de radio y televisión son los orientadores de la opinión pública. Las manifestaciones, la subversión del orden público. La Revolución Mexicana, ese es el único camino que hay. La corrupción generalizada de los medios de comunicación, no, ese es el precio por la estabilidad del país. Y el servilismo de los políticos, de los líderes obreros y agrarios, de los empresarios de todo nivel, de todos los sectores que se inclinan ante el presidente, ¿eso qué es? Pues se va a decir que es la unidad nacional. Y Ríos terminaba con una frase que a mí me parece verdaderamente reveladora del estado de ánimo de lo que estaba sucediendo. Dice Ríos: lo importante, al parecer, es que el mundo, con motivo de la Olimpiada, nos vea a partir de octubre como si de veras tuviéramos todo lo que nos hace falta y como si fuéramos como queremos ser. Frases verdaderamente lapidarias de Eduardo del Río Ríos. Y por ello, la semana que entra, amigas y amigos,
el próximo sábado, que será ya 13 de octubre, si Dios lo permite, estaremos comentando y narrando y recordando ese otro suceso muy memorable de 1968, que lo fueron los 19º Juegos Olímpicos. Porque mucha gente, la gran mayoría de las personas que habitábamos en este país, era lo que estábamos esperando, era lo que sabíamos, y algunos, en mi caso particular, porque me tocó presenciar, escuchando los disparos y ver los tanques, supimos del 68, pero la gran mayoría del pueblo mexicano ni se enteró, debido en parte a los medios de comunicación. Por hoy, muchísimas gracias. Le aprecio a don Raúl Cruz en la operación, como siempre, en los controles, y a mi productor Guillermo López Negrete, su buen trabajo para poder introducir hoy estas simpáticas notas comerciales de antaño. Amigos y amigas, si Dios lo permite, aquí nos escucharemos la semana que entra, y por lo pronto, pásenla muy bien. Recuerden, 50 años de la Olimpiada la siguiente vez. Gracias y hasta pronto. Los productos Allen, por su alta calidad, fueron seleccionados y oficialmente autorizados por el Comité Olímpico para la higiene de las instalaciones deportivas.